Good morning, everybody, and welcome to our session today on higher education as part of the Reborder 2021 conference. I will be co-facilitating as well as Edgar Madrid from CETIS, and I'll give some remarks first, and then Edgar will do the same, and then we will be introducing our speakers today. So I'm Eyal Oren. I'm the interim director of the School of Public Health at San Diego State University, and I've been doing work on public health on the border and elsewhere for many years now. And this session, I think, has a very kind of a unique place in this conference because it's really, I think, to me at least, in terms of conceptualizing the role of higher education on the border. And I think there are multiple dimensions that we could explore and think about. But I think there are a couple in particular that are very relevant to this session. I think the first is the unique role that higher education plays in fostering talent from numerous cultures and backgrounds. Higher education, and particularly the universities that are here today, really have a history of bringing in individuals who may be first generation students, who may be immigrants, who are documented or not, but who have then gone on to help build the economies of our countries and play very big roles in its vitalization, its revitalization and future. And I think the other big piece is that the universities at borders have great potential to play key roles in fostering the complex binational identities that we see at the border. And that's through sharing best practices, through creating new spaces for information and knowledge sharing, and in having the students understand kind of their place in terms of where they are in the world. They're the place where there is this nexus of ideas and cultures. One note is that, I think one thing that higher education can do like no other kind of place is in bringing together these great minds and ideas. And I think that part of what we'll hear today is that through how instructional innovation and incorporation of technologies into curriculum and into research can really affect our communities. And we've seen some of these positive impacts and effects in various arenas. They include public health, where I work. They include areas around water issues, sustainable agriculture, renewable energy, and indeed, most successful research and innovation enterprise at the border is connected through this broader network of binational researchers and research centers. A couple notes, though. I think we face challenges. So when we consider technology, especially as institutes of higher education, digital inequalities persist, even across borders. Issues like internet access, network failures, delays even in developing broader regulatory frameworks for new technologies occur in an unequal fashion. I would say there are also these physical limitations, right? As institutes of higher education that span borders, we also bear the brunt of border closures, for example. So there are questions of how these more integrated institutions exist if mobility ceases, right? As we saw with COVID, or when students have to wait for hours to cross a border to go to class. And we're talking about a very large migratory flow, of I think 1.4 million people or so between the US and Mexico. So to me, it's clear that we need to provide significant investments in education at all levels and across our communities. And to sustain our institutions over the long term, we have to close our achievement and opportunity gaps that affect many young people living in border environments. And really, we can close those gaps by widening access to higher education for students from these communities. Our institutions of higher education play a very important role in an area that has such unique social, demographic, and policy forces at work that shape the health of its residents. And again, I think that's what we're going to be hearing from our speakers today. And I think that our institutions can really tackle key public health issues at the border as they relate to a whole variety of issues. We'll hear a sampling today, but they include things like the physical climate, access to quality healthcare, discrimination, acculturation, immigrative stress, violence, substance abuse, respiratory disease, and broader social determinants of health. And so today's talks are going to cover both the appeal of new technology and some of the potential issues that are raised in a border culture as they relate to public health. So with that, I want to introduce my co-facilitator from CETIS, Dr. Edgar Madrid.
who is now also going to provide an introduction, and then we'll introduce the speakers. Thanks. Hola a todos, hola a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en compañía del profesor Ore para hacer una introducción a la mesa en la que ustedes nos acompañan el día de hoy. Como decía, es un gran placer estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante que es el rol de las universidades y de las instituciones educativas ante las diferentes problemáticas sociales a las cuales nos enfrentamos como sociedad y particularmente nosotros que formamos parte de esta región binacional. Históricamente, esta región ha tenido distintos niveles de colaboración, no solo en cuestión de los flujos migratorios o de los intercambios comerciales que hay acá, sino también una larga historia de cooperación, de diferentes intercambios culturales y de definición de una identidad fronteriza. En este contexto, las universidades y los centros de estudio juegan un papel importantísimo en el desarrollo de innovadoras formas de llevar a cabo distintas labores, tanto aquellas que históricamente se han reconocido como ámbitos profesionales, como aquellos otros que poco a poco han ido andando hacia una mayor profesionalización. El día de hoy vamos a escuchar algunas presentaciones que tienen que ver con este tema de la migración. Vamos a revisar el tema del estigma de los jóvenes y también una importante presentación en la que vamos a ver cómo la tecnología puede ayudar a abordar problemáticas sociales asociadas a temas de salud. Al ver este tema, recordé de inmediato aquella nota que hacía el profesor Harari en torno a la relevancia que tiene hoy en día el que avancemos pensando en una, digamos, colaboración, una intersección entre lo que él llama infotech y biotech. Es decir, este espacio en el que llegan a unirse las tecnologías de lo biológico con las tecnologías de lo informático. Y ese será un gran tema que se presentará en un momento. Esto me parece que es muy importante porque vamos a ver cómo en un futuro va a cobrar un papel más relevante todo aquello que desde la informática pueda ayudarnos a conocernos más en nuestros cuerpos, en su funcionamiento y en el impacto que todo esto tiene para un orden social. Esto me parece que es muy importante porque también va a ayudar a, digamos, plantear de mejor manera o de manera más eficaz las intervenciones que podamos hacer en el terreno de la salud, que ahora es un tema tan importante al ver cómo ha tenido un gran impacto esto que hemos vivido todos juntos a lo largo del globo por razón de la pandemia. Esta cuestión de la pandemia ha representado un gran reto para las universidades y algo que me gusta mucho es darme cuenta cómo los centros educativos hemos aprendido de otro tipo de negocios o de empresas o de organizaciones que veíamos un tanto alejadas del ámbito educativo. Y esto por razón de que muchos de de estas empresas o de estas organizaciones retomaron sus actividades antes que la universidad de manera presencial. Y entonces volver a ver cómo los restaurantes, las fábricas y distintas organizaciones pusieron en marcha diferentes estrategias y fueron experimentando para conocer formas más eficientes de seguir con las actividades de manera segura. Creo que esto nos aportó a las universidades de un sinfín de ideas y de conocimientos y de experiencias que nos han ayudado para continuar con nuestra labor y para de alguna manera tener elementos para hacer un análisis de cómo volver poco a poco a nuestra nueva normalidad y pues lo que delineará más adelante el avanzar de nuestras labores educativas. Entonces, con todo esto, pues esperamos que esta mesa sea muy satisfactoria, que salgamos con conocimientos que a todos nos hagan crecer y pues en un momento vamos a escuchar a nuestros participantes. Gracias. Oh, I'm so sorry. I didn't know that I was the first one. Hello. Hi.
Is this just an introduction or am I presenting now? Both. Excuse me? Both, please. Oh, okay. Hi. So my name's Dalia Andrea. I am a master's student at Instituto Nacional Tecnológico Nacional de México at the Mexicali campus. Today, I will be doing a presentation on computer science technologies that address violence against women and against children. Let me just present. Can everybody see my screen? Yes. Awesome. Okay, so I'm going to start my presentation now. It's on how computer science uses computer science technologies to detect and prevent gender violence as well as violence against children. So first of all, I'm going to talk a little bit about violence. And so violence is like emotional, physical, sexual power that you inflict onto another person against their consent or their will. In particular, violence against women and children are huge problems. For example, 1 in every 3 women have experienced physical and or sexual violence, mostly by an intimate partner. If there's more than 3 women in this room right now, chances are at least one of us has experienced physical or sexual violence. That's how big the problem of violence against women is at the moment. Also, 1 billion children suffer from violence each year. That's about 1 in every 2 children. I remember when I was a teenager crossing the border every day to go to school because I lived in Mexico, but I studied in the US. I would cross the border sometimes before the sun even would come up. And I remember feeling so unsafe, so scared, especially now knowing these statistics. Violence is such a big problem and we are so prone to becoming victims of it as children or women. So given those statistics, I wanted to know, what is the computer science field doing to address the problem of violence against women and children? So I had 2 questions that I wanted to ask, which is, what are the main application domains related to violence against women and violence against children that are addressed using computer science and engineering technologies? That is, what topics are the computer science people addressing within the context of violence against women and violence against children? The second question is, what specific computer science and related approaches and technologies do researchers implement to address the problems of violence against women and children? This means, what technology are the computer science people using to address these topics that we're going to talk about related to violence against women and children? So in order to answer my first question, which is what topics are computer scientists addressing, I'm going to break my answer into 4 categories, which is education, safety, online detection, and offline detection. So the online detection category, that's a typo. It's supposed to say online. The online detection category, it focuses on using artificial intelligence to automatically detect violence against women and violence against children in an online scenario, like a social media, like chat rooms or peer-to-peer networks. For example, a big portion of these articles are about using artificial intelligence to detect misogyny online. For example, detecting misogynist tweets on Twitter. And it's the same thing for all the other categories like peer violence, child sex abuse, reports of abuse, child grooming, and sexism. Now, the offline detection category is very similar to the online detection category in that it also uses artificial intelligence, but it uses it on data that is not collected or it's not available on the internet. And it's to detect also potential victims of violence against women and violence against children. For example, you have data from schools, medical records, or public health agencies like a social work institution. For example, you could give your computer a whole bunch of medical records of different children, and it would automatically detect the medical records of children who are suffering from child abuse or who may be victims of child abuse. And this would be a very useful tool for healthcare providers or for social workers, is they have so many children that they have to take care of, but not enough time. So this is a helpful tool. Now for the next category, the safety category, is using technology such as your smartphone or your smartwatch to detect, to help women and children who may be in situations of danger. For example, if you're crossing the border, like me, when I was crossing the border
before the sun would even come up. And imagine there's a man who is following me. I can click a button on my phone or click a button on my smartwatch, and it will call the police for me so that they hopefully can come and help me. So this is what those devices or these articles are about. Lastly, the education category focuses on digital serious games. A digital serious game is a digital game that is focused on a serious topic. Right here, we focus on child abuse, peer violence, and intimate partner violence to educate children or healthcare professionals about these topics. For example, you can use these games to teach healthcare professionals to better detect potential victims of child abuse or intimate partner violence, or you can teach children to how to prevent, not how to prevent cyberbullying, bullying, but how to help their peers who are suffering from bullying, or how to help themselves if they're suffering from bullying, or just like build empathy towards each other so that we can prevent bullying altogether. So for my second research question, now that I've talked about the different topics that are addressed, now I'm just going to talk a little bit about the technologies that were used to address these different topics. So the first one is artificial intelligence. For the offline and online detection categories, which is the categories where they automatically detect cases of violence, such as misogyny on Twitter or victims of child abuse from medical records, we use a technology called artificial intelligence. Otherwise, and it's basically your computer learns how to detect these cases on its own so that you don't have to do it yourself, and that saves a lot of time. For Internet of Things, that is for the category of safety, where you have your safety devices, your devices that are connected to the internet or that are connected to the cellular network, and that they can help you communicate with someone in case you need help. Last one is the serious games, which are the games that you play on the PC or the tablet or the smartphone and that teach you about violence. So lastly, I'm going to talk about some limitations, especially some limitations that are related to this border topic. So first of all, most of the social media articles, aka the articles that automatically detect violence on the internet, they were focused on Twitter, but there's so many other social medias that are very popular, such as TikTok, and there's a lot of children in that social media. So how can we make this world a safer place for them? What algorithms can we use to detect violence or child predators on social media? Another one is that these machine learning is a part of artificial intelligence. So the tasks that are focused on detecting, for example, misogyny on Twitter, they're usually in English, or there's a very limited amount in Spanish or other languages, but there's no article that is focused on, for example, Spanglish. Like here in the border region, we all speak Spanish and English, and we also speak Spanglish. So there's no articles that focus on detecting misogyny in Spanglish, which is very significant to all of us. It's a very unique and special language that we all use, and we are obviously still misogynistic in those languages, not just limited to English or Spanish. Also, there's a lack of privacy in the safety devices. For example, on a safety device, if you feel like you're in danger, you can like put your location on so that people will know where you are. And that's like you're having to sacrifice your privacy for safety, for the promise of safety. So now that we're talking about the border region, the safety devices, they're supposed to call the police in case of an emergency. But what if you're crossing the border and you have a network failure? Or what if you cross the border and the network works, but the phone number that is listed as your phone number is in Mexico, but you're in the US? How are you going to get help that way? Those are all problems that are not addressed in any of these articles. And lastly, I just want to talk about how there's a lot of the digital serious games, they educate healthcare workers or children about different topics, but there's no education for boys that teaches them how to not be misogynistic, how to not be sexist. And these are all, very important topics. Yeah, so that is, I actually published this article. It's on IEEE Access. And if you want to read my article, I'm going to put my email on the chat room, and then you can just message me and I'll message you the link to it. So thank you. That is all I have to say about this topic. Thank you. Thank you so much, Dalia. Thank you. So we're going to have questions at the end, and so we'll hold those for now.
So I'll just briefly introduce our second set of speakers, and we have two sets of speakers for this session. This is a group that's, I know, been working together for a while. I believe the presenter, I see her on here, is Dr. Hilda Garcia Perez, who's presenting on behalf of a broader group that works from across borders. She's at El Colegio de la Frontera Norte. And then we've got other individuals in the group from Arizona State University, Dr. Marvin Arevalo, Dr. Stephanie Ayers, Dr. Stephen Kulas, and Dr. Flavio Marsilia. The presentation title is When Stigmatization and Rebordering Intersect and Hurt Latinx Adolescents' Health in the US-Mexico Border. And I'll briefly just note bio for Dr. Garcia Perez. Dr. Garcia Perez, by the way, we met many years ago. I don't know if you remember. I was in Arizona, and I think we had a call like this before Zoom was a thing. But I don't know, it was FaceTime or something. But Yeah. so we both moved a little west. So, but Dr. Garcia Perez, just for all of you, is a researcher and a professor in the Department of Population Studies at El Colegio de la Frontera Norte. She has a master's degree in population studies and a PhD in epidemiology from the University of Michigan. And her work focuses on the social determinants of health in urban areas of the US-Mexico borderlands, and is driven by her commitment to understand the complex factors that explain health-seeking behavior and health outcomes of vulnerable populations through evidence-based, transcultural, and community-based approaches. So with that, Dr. Garcia Perez, the floor is yours. Muchas gracias, sí. Un placer saludarlo nuevamente, doctor Oren. Primero quiero agradecer a los organizadores por la oportunidad de participar en la conferencia. Ha sido para mí una experiencia muy interesante escuchar lo que está pasando en la frontera de Baja California con California, porque digamos ahora nos vamos a mover a la frontera de Sonora, Arizona, ¿no? En esta presentación yo voy a hablar de los resultados de un proyecto de investigación que llevamos a cabo en 2019 en la frontera de ambos Nogales, Nogales Sonora y Nogales Arizona. Y se trata de un estudio de carácter cualitativo con estudiantes de preparatoria y de high school. En este estudio, en 2019, si gustas pasar a la siguiente transparencia, por favor. Este estudio se llevó a cabo durante el periodo del presidencial de Donald Trump, donde obviamente se vivía de manera general un ambiente antiinmigrante y de estigmatización de la población de origen mexicana y mexicana. Y en general la pregunta de nuestro estudio de investigación es que queríamos indagar de qué manera un clima antiinmigrante y antimexicano afectaba el bienestar y la salud mental de los adolescentes de ambos Nogales. Entonces, de aquí surgen estas dos preguntas o estos objetivos que les queremos describir el día de hoy, que tienen que ver con tratar de analizar las percepciones y las experiencias vinculadas al estigma, la discriminación y la violencia de las y los jóvenes en la frontera y la relación con la salud, y también dar a conocer un poco las estrategias de resiliencia que utilizan las y los adolescentes para contrarrestar los sentimientos antimexicanos en la frontera. Para poder responder a estos dos objetivos, bueno, nosotros recogimos información en 2019, hicimos grupos focales y entrevistas a profundidad con 2 grupos en Arizona. Estos incluían estudiantes nativos de Nogales, Arizona, y asimismo como estudiantes mexicanos que ahora residen en Arizona, ¿no? Migrantes internacionales. Y se incluyeron 4 grupos de adolescentes también de Sonora, que incluye estudiantes de ambos Nogales, o sea, los estudiantes transfronterizos, que son ciudadanos de los Estados Unidos, pero que viven en México y cruzan todos los días a la escuela en los Estados Unidos. También se incluyeron estudiantes retornados, esto es, aquellos que retornaron, que vivieron un tiempo en los Estados Unidos, pero retornaron de manera voluntaria algunos y otros de manera involuntaria a Sonora. Tenemos migrantes internos que son estudiantes de escuelas públicas que vienen de otros estados de la República diferente a Sonora, y también incluimos estudiantes nativos de Sonora. Entonces, digamos que tenemos una
un grupo amplio de estudiantes que hablan de su experiencia, de lo que es vivir en la frontera y de los factores vinculados a la discriminación y al estigma. Si gustas pasar a la siguiente, por favor. Bueno, una característica de la población de estudio eran estudiantes de preparatoria, incluimos estudiantes de 8 escuelas preparatorias, 6 en México, 2 en Arizona, estudiantes de 15 a 19 años. Una cosa importante que quiero decir en relación a ambos Nogales es que hay una gran diferencia entre las ciudades. Nogales, Arizona, tiene aproximadamente 20,000 habitantes. Al compararlo con Nogales, Sonora, que tiene más de 265,000 habitantes, estamos hablando de una comunidad que es casi 10 veces más grande. Y hay una interconexión muy importante entre las comunidades, digamos, porque se complementan entre ellas en términos de relaciones familiares, pero además de prestación de servicios, incluyendo los servicios de salud. En el caso de Nogales, Arizona, el 95% de la población es de origen mexicano o son migrantes mexicanos. Es un aspecto muy importante por las características que tienen las comunidades. Un concepto que resultó muy importante para nuestro estudio es el que tiene que ver con el concepto de fronterización, dado que la frontera es un espacio geopolítico que está en continua transformación y redefinición. Un elemento importante que se va a encontrar en los discursos y en las narrativas que surgen durante el periodo presidencial de Donald Trump y que pues, todavía a veces es posible escucharlos es el elemento de la frontera como un espacio inseguro, violento. Y este proceso de continuamente redefinir la frontera es un elemento que contribuye a la reproducción y producción de inequidades, ¿no? Y obviamente estos factores, los procesos de fronterización o esta redefinición de la frontera afectan de manera particular a los grupos vulnerables, entre los que vamos a encontrar a los adolescentes. Y aquí tenemos una cita que habla de cómo los jóvenes de la frontera, en este caso una adolescente de ambos Nogales nos habla de la percepción que ella tiene. Dice, creo que muchas personas, los estadounidenses, no tienen conocimiento de cómo vive la gente aquí o cómo es la frontera. Hablan de que mucho de la información que se difunde acerca de la frontera es información, son discursos o son narrativas que presentan información, no describen la cotidianidad de lo que es la vida en la frontera, sino se centran en hablar de aspectos negativos vinculados a la frontera. Si gustas pasar a la siguiente, por favor. Un aspecto importante de la población, o cuando hablamos de querer caracterizar a los estudiantes, en este caso de ambos lados de la frontera, es que son poblaciones muy heterogéneas con necesidades múltiples, ¿no? Esa heterogeneidad obviamente reclama que los prestadores de servicios de salud tenemos que tomar en cuenta esta diversidad, como lo planteaba ahorita el doctor Oren y el doctor Madrid. Los temas que emergieron durante la revisión de las entrevistas a profundidad y los grupos focales fue que la frontera se ve como un recurso, pero también como un riesgo. Los estudiantes identifican ambas características. ¿Y por qué es un recurso? Bueno, ellos lo ven que es un espacio de oportunidad, tener el contacto con otro país, ser capaz de vivir ser biculturales, poder tomar provecho de tener estas dos culturas. En el caso de México, los jóvenes hablan de la llegada de gentes de otros lugares que les permite conocer de otros lugares de México, el poder intercambiar, convivir con esta población es una oportunidad para los jóvenes. Entonces la frontera se ve como una oportunidad. Además, las oportunidades educativas que ofrecen para algunos jóvenes, los jóvenes transfronterizos que pueden cruzar a los Estados Unidos a estudiar, los jóvenes retornados que están esperando un momento para tener, por ejemplo, la edad suficiente para poder cruzar y seguir estudiando en los Estados Unidos, aquellos que fueron retornados de manera involuntaria, y las oportunidades laborales que se ven en el futuro para estas poblaciones.
Pero también la frontera es un espacio donde hay complementariedad en términos de acceso a servicios de salud. Para los jóvenes, la frontera, o para muchas familias de Nogales, Arizona, es más cerca cruzar a México para tener acceso a servicios de salud, dental o de otro tipo, o acceso a medicinas, que tener que ir a Tucson, que es una hora de distancia manejando, ¿no? Entonces, la frontera se ve como un espacio único. Para el caso de los jóvenes de México, la frontera es la oportunidad de poder cruzar a comprar cosas, a convivir con la familia, y obviamente también las oportunidades educativas que ofrece vivir en los Estados Unidos. Pero ellos ven que la frontera, dentro de estos riesgos, está el aspecto de la vulnerabilidad, que ellos son estigmatizados en términos de que esta idea de las narrativas en donde la frontera se ve como un espacio de violencia, o donde los mexicanos, particularmente en el periodo del presidente Donald Trump, eran clasificados como violentos, como violadores, y se afecta su estima y genera estigma. Ellos señalan que los estigmatizan, y eso tiene que ver con los tratos que ellos van a recibir en términos de las prácticas, algunas prácticas institucionales, principalmente cuando ellos cruzan la frontera. Y bueno, la frontera obviamente es un riesgo. Los jóvenes ven que efectivamente hay riesgos. En el caso de los jóvenes de Arizona, dicen que el no poder ser exitosos en la escuela, sacar bajas calificaciones, incrementa la probabilidad de que algunos jóvenes abandonen la escuela de manera temprana y a lo mejor puedan incurrir en actos ilícitos, por lo que ellos piensan que las autoridades educativas deberían de invertir mucho dinero en apoyar a este tipo de jóvenes. Y bueno, aquí tenemos una cita de lo que algunos diferentes estudiantes hablan de cómo este ambiente antimigrante y antimexicano afecta lo que es el trato que ellos reciben en la frontera, a pesar de ser estudiantes nativos. Este es el caso de una estudiante de 18 años que es nativa de Arizona, y que dice: a veces la patrulla fronteriza, realmente está hablando de CBP, que te permite entrar a los Estados Unidos y mira tus papeles y pasaporte, es un poco grosera, y pueden mirarte o pueden hacerte sentir que eres menos que ellos en cierto modo. No sé lo que les dicen que haga, pero es realmente difícil para nosotros no pensar: oh Dios mío, ¿me estás tratando menos que a ti mismo? También, después de venir a los Estados Unidos, tienes que tener cuidado, porque muchas personas piensan que pueden detenerte para ver si tienes papeles. Incluso los oficiales de policía no pueden hacer eso. La siguiente, por favor. Bueno, algunas de las respuestas que los jóvenes dan en situaciones en las que están enfrentando, digamos, prácticas institucionales que los discriminan, o que en algún momento dado los estigmatiza. Ellos tienen diferentes tipos de respuesta. Obviamente la situación de la discriminación y la estigmatización no solo se da del lado de Arizona, también en el lado de México. Algunos jóvenes hablan, por ejemplo, que ellos vienen de estados como Sinaloa, y sus compañeros de clases hacen bromas como: no me vayas a matar, o tu papá es narcotraficante. O sea, el estar conectados con ciertos estados de la República, los jóvenes cargan con el estigma de que ellos mismos pueden estar vinculados con actividades ilícitas, y forma parte, digamos, de la violencia interpersonal que se da entre ellos. Entonces, las respuestas o la resiliencia que algunos jóvenes generan para este tipo de situaciones tienen que ver con el apoyo que reciben de la familia, de los amigos, en algunos casos los contextos escolares. Para los jóvenes, algunos dicen que no porque los traten mal cuando cruzan la frontera van a dejar de hacerlo. Al contrario, que para ellos la frontera, el poder cruzar la frontera les da autonomía, independencia, que ellos cruzan a visitar a sus familiares, para entretenerse y para encontrar una serie de servicios que no son capaces de encontrar en Nogales, Arizona. Y los jóvenes de ambos lados hablan de la experiencia de poder vivir en dos culturas, que es un elemento único que les permite poder apreciar lo importante que es vivir en esta parte del mundo, ¿no?
Ellos también hablan, bueno, usan estrategias personales para poder manejar el estrés, algunos practican deporte, escriben, o algunos se forman parte de algunos de los clubes que se forman, en este caso en Nogales, Arizona, ¿no? Y algunos jóvenes hablan incluso de acciones más específicas, o sea que en las escuelas algunos profesores promueven el escribir cartas a sus representantes, a sus senadores, hablando de que la frontera no es el espacio que ellos dicen que es, no es un lugar violento, que es un lugar adecuado para vivir y que además ellos no se irían de Nogales, Arizona, si no fuera porque no hay limitaciones para seguir estudiando y además hay problemas de empleo, ¿no? De desempleo en la zona. Y aquí está la cita de una migrante internacional que habla precisamente de cómo enfrentan a veces situaciones vinculados al estigma y que son además fuentes de resiliencia, dice. A mí me pasó, dice un estudiante, estábamos en Phoenix, en un Sprout, y estábamos hablando español. Y una señora se nos acercó y nos dijo, están en los Estados Unidos, y dijo que debíamos hablar inglés. Entonces ya no dijimos nada porque no quisimos darle razón para pensar lo que mucha gente cree, que los mexicanos somos muy violentos. Ok, I'm sorry. Y ya seguimos hablando español porque ese es nuestro idioma. Esta es una migrante internacional que vive ahora en Arizona. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, algunas recomendaciones que nosotros hacemos en términos de política pública, bueno, tiene que ver obviamente que hay una representación negativa de la población fronteriza, tanto de la población de origen mexicano como de los mexicanos y de los migrantes en general, que afecta cómo esta población es vista en ambos lados de la frontera. Y esto tiene que ver con el rol que tienen los medios de comunicación y los políticos en la estigmatización de este tipo de comunidades. Se requiere cambiar estas narrativas. Asimismo, se requiere promover el diálogo entre los jóvenes que contribuya a disipar los mitos y las narrativas falsas que impactan su identidad como mexicoamericano, como mexicano o fronterizo. Y el cruzar la frontera para aquellos jóvenes que son capaces de hacerlos, esta es un recurso, ¿no? Y entonces hablan de la importancia de tener acceso a educación, a diversión, a poder visitar a sus familiares, a poder estar en contacto con la cultura de sus padres o de los valores que ellos también les parecen importantes, y además el tener acceso a bienes y servicios como en algunos casos los servicios de salud. Pero la frontera también los jóvenes están conscientes que es un área de riesgo, ¿no? Ya que hay muchas oportunidades para participar en actividades ilícitas. Esto lo dicen los jóvenes en México, particularmente aquellos que van a escuelas públicas y que viven en barrios pobres. Hablan de los ambientes que hay alrededor de su comunidad, de la venta de droga, de la presencia de puntos de venta, y de cómo esos elementos pueden en algún momento dado ser atractivos para algunos jóvenes. Y finalmente es necesario apoyar la participación de los jóvenes en una amplia gama de actividades extracurriculares y aquellas que promuevan resiliencia en ambos lados de la frontera. Y bueno, voy a terminar solamente con una de las citas que hace referencia a una de las estudiantes. Dice, porque nomás nos dicen, ok, you are having suicide thoughts, call this hotline. Pero a veces ocupas más que una llamada, o sea, ocupas realmente ir con alguien que te ayude. Y a veces pues los papás no te pueden llevar a Tucson o a veces no te pueden llevar al otro lado. Esto es a México. Entonces eso habla también de las carencias que tiene una comunidad como Nogales, Arizona, y de la importancia que pueden tener la colaboración con México para poder darles acceso a estos jóvenes a cualquier tipo de servicios de salud, ¿no? Y bueno, yo ahí terminaría mi presentación y les agradezco nuevamente por la oportunidad de participar en la conferencia. Thank you very much, Dr. Garcia Perez. That's fascinating work. And I think, I know I have a number of questions related to some of what you've mentioned, because I think, again, I'm thinking a lot about the role of the university in terms of kind of what it can do. But I think
first, would like to open up the floor to questions on both of these presentations, and then Professor Madrid and myself can also, I think, have some questions to ask. So see if there are any questions. I think the instructions were to place those either in the Q&A, and Karina, I see your message. So I'm happy to just put out some questions there, but want to give an opportunity to see if any of the attendees have questions for the presenters. Okay, you don't see any. So Professor Madrid, do you like to ask any questions? Gracias, Oren. Sí, el tema que presentó la doctora Hilda García Pérez me pareció interesantísimo, y creo que nosotros que vivimos acá en la frontera, que hemos crecido en la frontera, hemos estado constantemente enfrentados a esta situación. Y creo que existen diferentes formas de estigmatización social que afectan no solo a este lado de la frontera, sino también al otro lado de la frontera, ¿no? Pensar, por ejemplo, que por el hecho de que una persona sea norteamericana, pues no va a poder entender algunas problemáticas que tenemos de este lado, o que no va a sufrir algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, de discriminación, que también llegan a suceder. Entonces, es un tema muy complejo, pero pues un tema también muy apasionante para quienes nos dedicamos a la investigación social, y particularmente a la investigación social cualitativa, que es la que pone la atención en la minucia, en el detalle, en cosas que van más allá de lo que se cuenta cuantitativamente, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si tenga como algunas ideas acerca de las diferencias que pudiera haber en los diferentes espacios de la frontera. Es decir, mi pregunta concreta es si hay una diferencia o ustedes han enfocado su atención en diferencias que haya en discriminación entre las diferentes fronteras. Pensemos, por ejemplo, en Tijuana o en Juárez. Si han enfocado su atención en esas diferencias, doctora Hilda. No sé si quieras que conteste la pregunta esta o si hay otra pregunta. Creo que podemos comenzar por acá, y si surgen nuevas preguntas, pues retomamos. Muy bien. Bueno, pues retomando lo que me dices de si hemos comparado con otras fronteras, bueno, para mí fue muy fascinante ayer escuchar algunas de las presentaciones, porque realmente hay muchas similitudes en lo que se vive o lo que yo observé que presentaron ayer en una de las mesas sobre comunidad y salud mental, de lo que es el proceso de la población transfronteriza y viviendo continuamente, digamos, estas acciones de enfrentar al CBP o los tratos que reciben cuando cruzan la frontera, ¿no? Este es un elemento que nosotros observamos también en el caso de ambos nogales, aunque una pregunta que yo me hacía ayer y que a lo mejor aquí en la mesa lo podemos discutir como grupo, es que las ciudades de California y de Tijuana pues son ciudades muy grandes, ¿no? Ambas comunidades, comparados con Nogales, que es una comunidad de 20,000 habitantes contra 260,000 habitantes. Entonces, para Nogales, Arizona, la llegada de trabajadores de la Border Patrol y de CBP son muy notorios, y obviamente la llegada de gente que viene de Pensilvania, dicen los estudiantes, o que vienen de otros lugares del centro de los Estados Unidos, cuando ellos llegan a una comunidad tan pequeña no le dan el valor que tiene esa comunidad. Para ellos están llegando a un lugar muy pequeño donde no hay servicios de salud, donde no hay donde ir a divertirse, donde no hay un lugar para ir a comer, que están ellos acostumbrados. Entonces ellos dicen, algunos de los estudiantes de Arizona dicen, es que ellos deberían de tomar ventaja de que están aquí y aprovechar para aprender español.
o aprovechar para ir a disfrutar lo que México ofrece, dice, porque tienen una actitud muy negativa, dice, como si respecto a la ciudad, dice, cuando la ciudad tiene muchas cosas que ofrecer. Entonces, digamos, yo encontraría ahí una diferencia entre la relación de ambos nogales comparado con Tijuana y San Diego. San Diego es una metrópoli y lo que vería aquí es que, bueno, cada grupo en particular tiene, digamos, necesidades específicas, ¿no? Los jóvenes retornados no es una población homogénea. Algunos jóvenes que retornaron lo hicieron porque no pueden pagar la universidad en los Estados Unidos, entonces retornan de manera voluntaria a México para que sus hijos estudien la universidad, y entonces dicen, ya que ellos terminen la universidad, se van a regresar. Pero hay otros jóvenes retornados que retornaron de manera involuntaria, que ellos quisieran poder cruzar a Nogales a ir a la escuela, pero no tienen, digamos, un tutor del otro lado que les pueda permitir ir a la universidad. Entonces están atrapados en México, ¿no? Y así, digamos, podemos irnos con cada grupo en particular y vamos a encontrar estos elementos particulares, ¿no? Los jóvenes migrantes que si sienten cierta discriminación, los migrantes nativos, digamos, en el caso mexicano, ¿no? Respecto a los nativos, de cómo tratan a los sinaloenses o a los jaliscienses. Y bueno, creo que hay elementos que requieren profundizarse de manera más amplia y a lo mejor usando ya no instrumentos de tipo cualitativo, sino ya instrumentos de tipo cuantitativo que nos permitan medir realmente de manera más amplia, captar esta variedad, pero además los problemas en concreto que cada grupo en particular está enfrentando, ¿no? En términos de salud y de bienestar en la frontera. Muchas gracias, doctora Gilda. Tenemos una pregunta en el chat ahorita. Esta pregunta viene de Michelle Lozada y pregunta, what should future research in how stigmatization and rebordering intersect and hurt Latinx adolescents' health in the US-Mexico border look like? So what does future research in this topic look like? Where do you think we can go from here? Bueno, para nosotros fue interesante encontrar, el primer análisis que hicimos de los datos, lo insertamos en el contexto de las políticas antimigrantes en general que se aplican en los Estados Unidos. Pero lo que sí encontramos es que, digamos, hay este concepto de fronterización y refronterización conceptualmente ubica lo que pasa específicamente en el caso de la frontera, ¿no? Y además nos permite conectar, no solamente quedarnos en el lado de los Estados Unidos, sino también de lo que está pasando en el caso de México, ¿no? El proceso de estigmatización no se limita a cuando los jóvenes, digamos, a cómo se ven los jóvenes ahora en Nogales, Arizona, respecto a ser de origen mexicano o algunos ser migrantes, sino que esto es un elemento que también va a permear del lado mexicano, ¿no? O sea, la violencia no tiene que ver con ciertos jóvenes son identificados o clasificados de esta manera, ¿no? Ahora, ¿qué seguiría? Yo digo que los resultados muestran que primero nos permitieron ver esta diversidad de jóvenes. Sabemos que no están todos porque, por ejemplo, la frontera está viviendo un proceso muy importante de migración mixta. O sea, gente que viene del sur, pero también toda esta población que viene del norte, o sea, todos los retornados, ahora digamos, los refugiados, toda la gente que está esperando con todos estos programas que ha hecho todavía más compleja el mosaico de población en la frontera. Entonces, ahora es posible encontrar no solamente migrantes internos, sino migrantes internacionales que ya están en las escuelas primarias, en las secundarias y en las preparatorias en México, lo cual también demanda tener información de ellos, que nosotros no las recogimos en este estudio. Entonces, es necesario también incorporarlos, pero sobre todo también
sabemos que cada grupo en particular tiene necesidades, o sea, solamente por dar un ejemplo, ¿no? Estos jóvenes retornados, los involuntarios y voluntarios, pues muchos de ellos no hablan bien el español. Entonces se quejan de que, de que el sistema educativo mexicano no está preparado para apoyarlos a terminar su preparatoria y que puedan luego regresar a los Estados Unidos y ser, digamos, más exitosos o incorporarse al sistema educativo en los Estados Unidos de manera competitiva, ¿no? Sabemos que los jóvenes, los migrantes internacionales que están llegando y que están en las escuelas, pues también van a enfrentar otro tipo de problemas en términos de que a veces no son capaces de terminar la escuela de manera adecuada. Entonces, cada grupo en particular tiene necesidades. Yo creo que estas minucias son las que tenemos que plantearnos como el siguiente elemento a investigar y tal vez con métodos no necesariamente cualitativos, sino con métodos mixtos, ¿no? Para poder tener información más adecuada y poder apoyar a los jóvenes, tanto en términos educativos como de asimilación a la sociedad mexicana si se van a quedar ahí, como también de acceso a los servicios de salud, ¿no? Y ya, tengo una pregunta para Dalia. Bien, Dalia, su presentación me ha parecido también muy interesante. El tema que abordan me parece que es importantísimo en el contexto en el que vivimos, en el cual se ha reproducido a los ambientes virtuales mucho de lo que sucedía en los encuentros cara a cara y en la interacción que se daba en el ámbito de la vida cotidiana. En ese sentido, mi pregunta es la siguiente. En los últimos años hemos visto emerger esta idea de las nuevas masculinidades y de cómo los varones estamos poco a poco buscando constituir una voz más crítica en relación a todos aquellos imaginarios que giran alrededor de la idea del ser hombre o de el hacerse hombre o el estarse haciendo, como en un gerundio, ¿no? Pensando más o menos en la idea de performatividad, de que el género es algo que se hace, ¿no? Constantemente. Entonces, concretamente la pregunta es si ustedes no han considerado el poner atención o atender cómo estas voces de nuevas masculinidades también se reflejan en las redes sociales o en los grupos de chat o en estas peer-to-peer networks, o sea, en toda la comunicación que se da por medios virtuales. Y pienso que esto podría ser algo interesante de analizar porque tal vez podría resultar una variable que se podría correlacionar con el grado de violencia que se reproduce en contra de las mujeres y los niños. Sí, se me hace muy interesante ese tema, especialmente porque pues todo eso de como la masculinidad tóxica o esas normas que dicen así como que así es como deben ser los hombres y así es como los hombres deben tratar a las mujeres y a los niños. Todo eso es algo que causa violencia hacia, hacia las mujeres y hacia los niños y hacia las personas con identidades diversas de género y de sexualidad y también de etnia y otras cosas. Pero sí creo que aún eso no se ha abordado, pero a mí se me hace muy interesante, por eso yo digo que al fin debería tal vez haber algún tipo de recurso educativo que se puede hacer en mano con las personas que estudian como pedagogía, en mano a mano con las personas que estudian ciencias de las computaciones para ayudar también, para educar a los hombres acerca de la masculinidad tóxica y de cómo eso les afecta no solo a las mujeres y a los niños, pero también les afecta a ellos de manera negativa. ¿Cómo podemos crear un mundo que sea mejor para todos? Porque también los hombres, creo que ellos tienen la tasa mayor de suicidios y otras cosas, pues que son muy negativas por ese tipo de esquemas de masculinidad tóxica y otras cosas. Así que sí, a mí se me hace que deberían espero que en algún futuro haya algún tipo de recurso educativo de ese estilo o que la investigación haga algo así. Creo que en UABC
tienen como un curso en línea, los estudiantes hombres, creo, que les enseña acerca de como que el machismo y el sexismo y cosas así, pero no estoy segura de cómo lo hicieron ni de qué tipo de tecnologías. O sea, solo sé que ellos tienen un curso así cortito acerca de ese tema. Tengo una pregunta para Dalia también. Mande. Muy interesante tu presentación, Dalia. Me pareció Gracias. sobre todo porque, digamos, de vanguardia, ¿no? En el uso de la tecnología. Y bueno, me preguntaba si has tenido oportunidad de probar todas estas, el uso de la inteligencia artificial o estos factores de manera práctica. O sea, si se han hecho dentro de la revisión de literatura que tú hiciste para tu investigación, si has encontrado ejemplos que hayan mostrado el uso y además qué tan efectivo es el uso en términos de esta tecnología para poder, por ejemplo, prevenir pues actos de violencia o de ese tipo, ¿no? No sé si nos quieras compartir esa experiencia. Pues en mi revisión de literatura, de lo que yo hablé mucho al final cuando estaba haciendo yo como que mi análisis de las limitantes, hablé acerca de, por ejemplo, estos dispositivos como por ejemplo no sé, ni siquiera se mira, el celular o el brazalete que se supone que si usted está en peligro, eso automáticamente va a detectar que usted está en peligro y le va a llamar a la policía, o puede usted decir estoy en peligro y le va a llamar a la policía, o usted presiona un botón y le llama a la policía y a sus amigos y cosas así para que ellos vengan y le ayuden. Ninguno de esos, hasta lo que yo veo, ha sido, ¿cómo se dice?, usado en práctica. Y para mí eso es muy necesario porque tenemos que saber exactamente qué tan bien o qué tanto pueden llegar a ayudar a una posible víctima de este tipo de dispositivos, porque si no van a crear una sensación de falsa seguridad. Por ejemplo, usted si tiene el dispositivo en el celular y usted dice, va a venir la policía a ayudarme, la policía puede ser que nunca llegue, puede ser que reciban su llamada y nunca llegue. Todos estos dispositivos requieren que otra persona venga y le ayude, así que siento que sí necesitamos hacer como más prácticas en cuanto a esos dispositivos para saber exactamente de una manera realística, qué tanto pueden ayudar. También y sí, eso es como que, pero las cosas, por ejemplo, los que son los juegos digitales, que son, que te ayudan a aprender sobre el bullying o que le ayudan a los doctores a aprender a detectar víctimas, esos sí han sido usados en práctica y han tenido buenos resultados de las personas que dicen, me gusta mucho porque me ayudó a entender mejor el tema, o son muy flexibles porque pues no me tengo que meter a la computadora y lo tengo que usar y cosas así. Pero también todos esos juegos digitales los usas también al lado de un maestro, pues, o un educador, pues, porque pues estos son temas que son muy, muy complejos y pues necesitas pues alguien que sepa mucho acerca del tema para que te puedan guiar y te puedan ayudar a en realidad entender todo lo que estás aprendiendo, porque pues estos temas son temas difíciles de entender, especialmente para niños o cosas así. Perfecto, muchas gracias. También Gracias. tenemos un comentario de Jovel Jiménez que dice, a finales de 2019 se intentó activar el botón de alarma en UABC. Sin embargo, este proceso no llegó a la activación. Pues más o menos va con lo que comentábamos. Había un comentario más de María Francisca Soto que dice, nuevas masculinidades, usted haciendo esta pregunta, me admiro de verdad. Entonces, muchísimas gracias. So I have a few questions I wanted to ask both of you. So for Dalia, I'm wondering, what do you think is the role of institutes of higher education in either promoting these kinds of technologies or broader efforts? What do you see as a... Oh, sorry. No, that's well, for example, I feel like a lot of the times universities have so much money that they could contribute to like really making technologies that are helpful
or that they have the income to like test these sort of technologies. And I think in higher education, it's very important to like put money into these things, but like obviously they don't really. I feel like a lot of universities are very, they aren't as focused on into these issues as maybe they should be. So they're not as they don't have that much like income, I guess, into those departments. But I feel like universities, I mean, all of the research papers that I read, they're all coming from universities. So like all of these universities are the ones that are taking the time to do the research about all of these topics. So I think higher education is definitely very important. I just kind of wish that universities would place a greater focus on it and make it more visible so that students that are interested in these topics can also join and can talk about their ideas. Also, I feel like the at least in STEM, the research community is very male dominated. I feel like they would really benefit in higher education. We would benefit from having women or people of different identities that participate in these sort of research projects, because that would make the projects better, and it would, yeah. So I think that's the role of higher education. Thank you. One other question for you, which is, you talked about it to some degree, but very specifically, it's in the news now, really thinking about privacy and confidentiality concerns when we use technology. I've heard a lot of recent backlash to the newest plan by Apple. If you may have seen this in the news, to scan phones for child abuse. So, and the backlash is really about not the intent, but rather could the technology be misused by governments or other actors, right? So can you speak to that a little bit as well? Well, I know that, well, at least the only thought that I really have about this is that, for example, there's a lot of, I feel like this is adjacent to it, there's a lot of bias in, there's some papers that are about this, like bias in misogyny detection algorithms, or algorithms that detect other forms of violence. For example, if there was an article that was like, if they see like a Black man, they are more likely to say, oh, this is violent. Or like, for example, the Twitter algorithms that are used for detecting misogyny, they have this bias about like, if they have the word woman, or if they have certain words that are like about women, they are more likely to say, oh, it's misogynist, when maybe it's not. So those are some sort of biases that I've seen in technology. I think also, like, in terms of like things like child abuse, I feel like there is actually, I lost my train of thought. Sorry, but yeah, that's as much as I have right now. Thank you. Thank you. And for Dr. Garcia Perez, I do have one or two questions for you as well. One is, how do you think your findings extend to university age youth? You were talking really about adolescence, and do you think they're the same kinds of issues and concerns, or what does that look like? Again, I'm thinking about those of us who are in university settings. Pues esa es una buena pregunta, porque algunos de los un tema que surgió de manera importante es el asunto de la identidad, y sobre todo los jóvenes de Nogales, Arizona, se muestran como muy defensivos de defender el lugar donde ellos viven. A nosotros nos gusta Nogales, Arizona, dicen. Yo no entiendo por qué la gente del CBP no le ve valor a este lugar, pero digamos, los jóvenes están en proceso de consolidar su identidad, entonces hay una actitud desafiante a lo que está ocurriendo. Pero otros estudios que he estado revisando sobre identidad y adultos, sí como que hay un cambio en términos de cómo van a cómo van a manejar su identidad como mexicoamericanos, o dependiendo de la circunstancia o del ambiente en el que se encuentren, ¿no? Yo no sé si
el ser adolescente tiene ciertas características y cuando ya te mueves adulto puede ser que valores otro tipo de factores. No sé, una cosa que encontramos en los jóvenes, dice, a veces pienso que me quiero ir de Nogales, dicen algunos estudiantes de Nogales, Arizona, porque es muy pequeño, mucha gente dice que aquí no hay nada que hacer, pero al mismo tiempo dice, necesito regresar porque este es el lugar donde yo nací y aquí está mi familia y me gusta, pero en realidad muchos de ellos están pensando que se van a ir y que no van a regresar y que algunas cosas que están ahí en la frontera tienen que ver básicamente que Nogales, Arizona, pues no les ofrece esa oportunidad de continuar su vida, ¿no? Entonces creo que el ser adultos, universitarios, particularmente para esa población, tal vez sea un ambiente pues, que requerimos investigar más al respecto, ¿no? Ya que se van a Tucson o se van a Phoenix o se van a Scottsdale, pues probablemente su percepción de la frontera puede cambiar. No tengo información real sobre eso, ¿no? Thank you. One last question for you, which is, I'm wondering, how do we get a broader audience to understand some of these issues? So of course, we're all here today, but this is still a group of people who are committed to this kind of work. And how do we get a broader public to understand what's happening in different border communities? I'm wondering if you have some thoughts. Y bueno, yo creo que el tema digamos, de la violencia o de este ambiente de violencia que vivimos a veces en la frontera, que, digamos, todos como fronterizos lo vivimos, incluso no solamente es una cuestión de los adolescentes, también los adultos, cuando hay toda esta retórica que habla solamente de los aspectos negativos de lo que ocurre en la frontera, nos sentimos que algo tiene que hacerse también para que se hable de los aspectos positivos. Y el estar escuchando estos mensajes siempre negativos, pues uno siente que siempre tiene uno que estarse justificando con los demás. Realmente, cuando uno está en contacto con otras personas que no están en la frontera y te dicen, es que tú vives en Tijuana y ahí matan, ¿no? O tú vives en Ciudad Juárez y ahí matan a todas las mujeres, ¿no? O vienes de Nogales y dicen, no, es que la frontera es puro narcotráfico y, o sea, esa es la visión que tiene la gente del exterior. Entonces eso es lo que dicen los jóvenes, dicen, tenemos que explicarle a toda esa gente, dice, de otros lados, ¿qué es la frontera? Dice, porque esta es una imagen que no se corresponde a estos elementos positivos que hay en la frontera, lo que es la vida normal o cotidiana de la población, porque digamos, se hace solamente énfasis en estos elementos que la ponen en un plano negativo. Yo creo que este tipo de estudios es importante porque está teniendo un efecto en en el bienestar de los jóvenes. O sea, sí, su salud mental podemos decir que a lo mejor no lo podemos medir de manera real, pero sí sienten ellos estrés de que hablen mal del hecho de que son de origen mexicano o de que son mexicanos o incluso jóvenes simple y sencillamente por ser digamos de origen mexicano y ser americanos, algunos de ellos a lo mejor no hablan ni siquiera bien el español, dice, es que me detiene la policía, yo no entiendo por qué, o sea, todo esto tiene que ver porque hay digamos en la frontera, a lo largo de toda la frontera, ¿no? Está esta situación de cómo la policía a nivel local también está participando dentro de los procesos de perseguir a la población indocumentada. Entonces los jóvenes dicen, no puedo caminar ni siquiera yo a gusto porque me detienen en la calle porque piensan que por ser de origen mexicano, me detienen. Entonces, eso sí tiene un efecto en cómo ellos son percibidos. Entonces yo creo que el estudio permite visualizar este tipo de situación y tenemos que hacer algo para, digamos, que la gente de CBP, trate bien a los jóvenes, porque los jóvenes cuando cruzan la frontera de Arizona a Sonora, dice, nos hacen que nos levantemos la camisa porque piensan que traemos drogas, nos tratan de manera diferenciada, dice, y no tiene que ver por el sexo, dice, porque yo voy con mi amigo que es rubio, dice, y a él lo dejan pasar, y yo porque soy moreno me tienen más tiempo. O dicen, tiene que ver por el color de la piel. Entonces yo creo que este ambiente y la capacitación que reciben, no sé, los policías, la gente de la Border Patrol o la gente de CBP,
tiene un efecto en cómo están tratando a los jóvenes y esa situación debe modificarse y las autoridades, tenemos que hacérselo saber a las autoridades que los jóvenes debemos protegerlos, no debemos violentarlos con nuestras prácticas institucionales que hacen referencia pues a cuestiones raciales o que los estigmatizan, ¿no? Y eso es tanto de un lado como del otro, ¿no? Por lo mismo, del lado mexicano ya hablamos, el asunto de los jóvenes sinaloenses y esta idea que se tiene de que sus padres son narcotraficantes y de que ellos pudieran estar también implicados en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tratar a nivel escolar y a nivel institucional para resolverlas, ¿no? Fabuloso. Tenemos un comentario de Joel Jiménez que dice, estoy de acuerdo, soy venezolana emigrada a Tijuana. Mis compatriotas constantemente me sugieren que me vaya a otro país porque México es atrasado, porque Tijuana es peligrosa, etc. I do just want to make a comment to Dr. Garcia Perez's response, which I think it's so important to emphasize the strengths and the positives of kind of border communities and kind of the pieces that really work, right? We do tend to dwell, knowing public health, often on the negative or the disparity, but there are places where there are great strengths in community, in support, in culture. So I just, I think we need to work on some of these issues and problems, and at the same time recognize where things work. And so, so thank you for that. I don't see any other questions or hear of any. I'll give another opportunity to see. It looks, Dalia, you have a comment? I lost my train of thought, but I remember what I was going to say. So you were talking about the misuse of technology or possibly the misuse of technology. Well, some of the articles that I read were about, for example, one of them was a phone application that's for your child so that the parent can monitor their child's location the whole time to make sure that they're not doing anything unsafe. And that's the purpose of it. But it can so easily be misused by abusive parents who are trying to monitor where their child is all the time so that they can like control them. It can also be, it doesn't always have to be used by children too. It can be used by a violent partner to monitor their partner who they are abusing. And those are ways that I think technology can very easily be misused. And I think those are some topics of research that I hope are addressed more often in the future. There was one article that was about also kind of like a phone application that was to protect women, not protect women, but so that a woman can get help in case that she needs it. And that one focused on privacy. It mentioned privacy, and it talked about how the application was set up in such a way that it was not going to save any of your information. I think it was only going to save your information for like 5 minutes, and then it was going to like delete it or something. But it was to ensure that whole like privacy thing of like, it's not going to save your personal information so that in case someone wants to use it, they don't know it's you. And those are some ways in which possible misuses of technology have been addressed. But yeah, that was what I was going to say. Thank you. Thank you for that. I don't see any other questions, so I'm really appreciate both of these presentations. Professor Madrid, I don't know if you have any closing comments, but I'm also okay ending a few minutes early. I received one more question for okay, please go ahead. Dr. Hilda Garcia and Dalia, and it reads, let's see, how have the pandemic realities impacted, if at all, your work and or have changed the trajectory of methodologies for future research in this field? That was for me, right? It's for both. Okay, cool. So go ahead. So at least for me, because of the pandemic, a lot of things moved to being online. I saw a lot of statistics that talked about how there have been more cases of people talking online about being abused at home because they're stuck with their parents who are abusive or with their partners who are abusive. So like there has been like an influx of people just kind of being online and sharing their experiences of abuse. And that has caused
people to, like, I read this research paper that wasn't on my article, but it was a research paper that I read about how people were using computer science technologies to look for people talking about abuses during the pandemic in certain websites such as Reddit or Twitter. And so that has impacted the work that people within, I guess, my field are doing. Bueno, la pregunta sobre la pandemia es, bueno, lo que puedo decir de que la frontera obviamente se cerró para un lado de la frontera solamente, ¿no? El flujo del norte a sur, o sea, de los Estados Unidos a México no cambió, pero sí el de México a los Estados Unidos, ¿no? Solamente podían entrar quienes tenían documentación. Entonces, realmente no sé en qué medida los jóvenes siguieron usando la frontera para cruzar, o sea, tenemos, luego las clases se trasladaron a las viviendas. En México, muchos jóvenes no dejaron de ir a la escuela por la falta de acceso a internet. Entonces, yo no puedo, digo, no hay estadísticas concretas, pero con alguna escuela secundaria que estuve trabajando durante el periodo de pandemia, una profesora me dijo que solamente el 30% de sus estudiantes estaban asistiendo a esa escuela secundaria, ¿no? No sé cómo estaría la situación a nivel de estudiantes de preparatoria. Entonces yo creo que obviamente hubo un cambio en el discurso porque también hubo un cambio de gobierno. Entonces, a nivel presidencial, y este discurso de los mexicanos como violentos, y digamos, se eliminó, pero lo que sigue ahí es, digamos, el mismo personal, ¿no? El mismo personal en CBP, y entonces no sabemos si este personal pues está siendo capacitado, y si realmente el trato a los adolescentes se ha modificado, ¿no? Entonces yo creo que esa información que habría que pues volver a plantear en este otro momento para poder evaluar a lo mejor en dos momentos en el tiempo, si la narrativa, la percepción que los jóvenes tienen de lo que fue durante el presidente Trump, o sea, no es una cuestión de contexto, sino que es un elemento ya, digamos, de violencia o de prácticas institucionales que tiene que ver también con acciones más bien individuales de ciertos sujetos y no de una política o de una cierta capacitación que recibe el personal tanto de la Border Patrol como de CBP. Para el caso particular de los jóvenes, tanto que cruzan de México, los estudiantes transfronterizos, como digamos, los jóvenes que cruzan de manera regular a México a buscar a familiares y todo. Es muy interesante porque tanto jóvenes de 15 años cruzan de manera solos la frontera o con algún hermano o con algún amigo, como o sea, de todas las edades, como jóvenes de todas las edades cruzan a las escuelas, digamos, de manera peatonal. A las 5:30 de la mañana los puedes ver caminando por Nogales, Arizona, sin ningún temor de caminar en la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, que hay un flujo importante de adolescentes que para ellos cruzar la frontera es algo cotidiano y algunos tienen temor, pero en realidad Nogales, Arizona, lo que dicen los jóvenes, se sienten muy seguros de estar en la ciudad. Tal vez los de Nogales, Sonora, a las 5:30 de la mañana no se sienten igual de seguros. Muchas gracias. No hay preguntas o comentarios en el chat. Bien, pues plantearé algunas ideas que me surgieron a partir de escuchar a las compañeras, a Hilda y a Dalia. Y bueno, conforme han avanzado los desarrollos tecnológicos, su impacto social ha implicado transformaciones y redefiniciones, como mencionó Hilda García. Por ejemplo, muchos grupos de ayuda que tradicionalmente operaban de manera presencial han mudado a ambientes virtuales a través de redes sociales, comunidades virtuales y a portales que concentran la conversación en torno a temas de intereses específicos. Sin embargo, este viraje hacia la interacción virtual también ha implicado muchos de los problemas sociales que se trasladan a estos ambientes. Esto puede ayudar a entender la razón por la cual ha ido surgiendo un interés de los científicos
por entrar a estos ambientes con la finalidad de continuar su labor de comprensión de los temas sociales. Así, los acercamientos de corte cuantitativo, como mencionó también Hilda, se han nutrido de muchas fuentes de información que han permitido conocer cuáles son los temas que cobran mayor interés mediante métricas, como las veces que se mencionan ciertos temas o ciertas palabras, los me gusta o las veces que se comparte determinada publicación. Por su parte, la investigación cualitativa ha enfocado su atención en las interacciones virtuales, lo cual se refleja en el emerger de renovadas o reinterpretadas técnicas de investigación, como la netnografía, la observación netnográfica o el análisis lingüístico de los espacios virtuales. Y bueno, esto me hace pensar también que, como señaló el profesor José Arellano, en una charla que tuvimos en CETIS sobre COVID y escuela, y él decía que la pandemia puede entenderse como un espejo o como una lupa del mundo de lo social. Es decir, en algunos casos ha reflejado los problemas que ya estaban allí en la sociedad, es decir, problemas preexistentes. En este sentido aparecería como un espejo, pero en otros casos los ha magnificado. Ante estas circunstancias, los y las científicas de todas las áreas de conocimiento tenemos la tarea de aportar elementos que nos permitan intervenir en las comunidades con la finalidad de mitigar los problemas que enfrentamos como sociedad, tanto en la esfera del mundo de la presencialidad como en el mundo de la virtualidad, que es de lo que nos han hablado en menor o mayor medida nuestras participantes. Entonces me quedo con estas ideas. Muchas gracias por todo, Dalia e Hilda. Y bueno, pues cedo la palabra al profesor Oren. Thank you so much. I'm not going to provide kind of a long statement. Really, I think we've summarized, and Professor Madrid, thank you, have summarized really our session today nicely. We've heard, really spanning quite a lot of discourse and content today. I guess I will just say I think everything in the context of a global pandemic is just really makes things more challenging for us all in terms of, again, what's the lens of, how do we connect people, right? When it's so difficult to have social interactions, how do universities reach out when they're sometimes struggling just to kind of maintain structures and so on. So I appreciate some of the thinking and brainstorming we've heard today. And I would just say, I think we are also at a phase where we're getting more used to living with this pandemic and incorporating certain strategies in terms of our personal and collective safety. So I think if the time is ripe for us to consider, some of the things we've heard about today in terms of, now, really reaching outside of our shells in terms of fostering community for universities to do more of this work to bring people in who can see brighter futures and, and to think about the role of technology. I mean, I think technology has fundamentally changed the way we conceive of life during this pandemic, right? Zoom right here is a big one, but there are many others. And so I would just think, there are really opportunities here to think about that we've learned about even in the last 2 years. So thank you, everybody. I realize I thought we were going to finish early, but here we are basically on time. So I want to again thank the presenters. Thank you so much for your time. Thank you to the attendees, and I know the broader support group that's here as well. And so we'll close the session with that. And thanks, everybody. Muchas gracias, un placer. Gracias a todos y todas, también a los organizadores y al profesor Oren por esta participación en equipo. Estuvo muy bonito todo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Felicidades.